Buenas tardes y bienvenidos, doblemente bienvenidos porque en estos tiempos que corren pues, exige cierta osadía salir de casa. Pero en fin, aquí estamos dispuestos a presentar una obra magnífica, una obra que tenía que haber salido ya hace más de un año, pero tanto el autor como la que fue directora de su tesis, la profesora Sanfuentes, como yo mismo estimamos que, aunque estaba todo a punto, algunas de las fotografías no reñían la calidad de vida. Y entonces por eso preferimos esperar un año más y publicarlo ya con todas las garantías. Yo creo que era una edición magnífica, con un CD que contiene los anexos. No voy a hablar de la obra, no soy experto, no lo conozco, y además aquí tenemos a la gran experta. Tenemos al autor, que nos hablará de la obra, y a la gran experta y directora de su tesis, la profesora Sanfuentes, miembro de esta casa. Entonces, este libro de Néstor Vigil, La modernización de la escribanía capitular obetense 1436-1460, que fue el 24º premio Juan Uría, pues vamos a presentarlo esta tarde aquí. Tiene la palabra la profesora Sanfuentes. Buenas tardes. Para mí es una gran alegría, muchos de los que estáis aquí, que sois de la universidad, lo sabéis, Néstor lo sabe el señor director, volver a ocupar este sitio para presentar un nuevo libro, porque no es el primero, que Néstor Vigil Montes presenta en esta casa. Porque Néstor, obetense, aunque como a Clarín lo nacieron en Langreo, él es de Olloniego, desde muy joven se orientó, sabía lo que quería. O sea, es un chico que cuando empezó a hacer, ya no dejó primaria, pero como secundaria, clarísimamente el bachillerato, a través de la enseñanza pública, supo aprovechar todas las oportunidades que le ofrecía el sistema, porque él necesitaba más de lo que normalmente se le daba. Y ya desde entonces empezó que si a viajar al extranjero porque tenía un curso de lengua de inglés, que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando yo lo conocí en tercero de carrera en la Facultad de Filosofía y Letras, tenía un criterio propio de un chico de su edad, pero riquísimo para lo que había en su entorno. Muy pronto se decantó por lo que es la investigación sobre fuentes documentales. Y fue una investigación que empezó a dar producto incluso antes de que acabara la carrera. Y como todos los que aman a su tierra y a su pueblo, pues tiene una primera publicación, el año 2009, en el Ridea, dedicada a la antigua iglesia parroquial románica de San Pelayo de Olloniego. Eso que todo el mundo llama la capilla del cementerio, que parece que está ahí olvidada, pero que él documentó, fotografió y publicó en el boletín, en el número 63, el año 2009. Ya en cuarto, porque entonces no hay quinto todavía, ¿no? De carrera, junto al último curso de enseñanza, empezó a hacer lo que sería su tesina. Y es cuando entra en juego uno de sus archivos predilectos, el histórico provincial, donde se sumerge en los protocolos notariales de Avilés y estudiando un año de un protocolo de un notario avilesino, de Julián de Valdés León, del año 1602, construye un precioso trabajo sobre lo que era el comercio marítimo de Avilés. Y como aquello no ocupaba nada más que un tercio del protocolo notarial, acabó, y allí sí, haciendo su primera publicación en el Ridea, la edición del año completo, y así aparece el protocolo de Julián de Valdés en esta casa. Fue su primera decisión, trabajar sobre la Edad Moderna. Pero lo que siempre tuvo Néstor fue una capacidad de adaptación tremenda, porque resulta que termina la tesina, acaba su carrera, va a hacer un doctorado, y entonces para solicitar una beca era necesario tener el amparo de un proyecto de investigación. Y en aquel momento no había proyecto de investigación de Edad Moderna, y en cambio sí había uno que a él le apetecía mucho, que era de Edad Media. Entra en un proyecto de investigación capitaneado por Juan Ignacio Ruiz de la Peña, nuestro antiguo compañero en esta casa, y le da un giro. No abandona la Edad Moderna, pero le da un giro y se pone a trabajar en la Edad Media. Y se pone a trabajar con lo que hoy presentamos. Es la culminación, en cierta manera, de su investigación. Cambiamos de archivo, pasamos del histórico provincial a la Catedral de Oviedo. A la Catedral de Oviedo, donde empieza a trabajar y a estudiar todo lo referente a la producción documental de un cabildo catedral. Es la primera vez, y lo puedo decir tranquilamente,
que en un trabajo se analiza toda la producción documental de un cabildo catedral. No la producción referida a la función eclesiástica, no la producción referida a la explotación del territorio, no, todo. ¿Qué se escribía en la Catedral de Oviedo? ¿Para qué se escribía? ¿Cómo se escribía? ¿Y quién lo escribía? Mientras va haciendo su tesis, al amparo de la beca que consiguió del ministerio, va sacando los pequeños avances en diversos sitios, en estudio, en congresos de jóvenes investigadores en Lorca, en Murcia, o en jóvenes investigadores en Madrid, en la Complutense, o en múltiples sitios. Va haciendo, va trabajando y va presentando, sobre todo, nunca nos falló en las jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas. Cada año era tal el abanico de información que tenía que podía acudir a esas sesiones con un trabajo referido al Cabildo Catedral de Oviedo. Este trabajo culmina con este libro que tenemos en las manos, La modernización de la escribanía capitalina ovetense, 1436-1460, que defendió como tesis doctoral el ya lejano 2013 y que, como bien dijo el señor director, obtuvo el premio Juan Uría. Y hablábamos de adaptación. Néstor Vigil acaba sus estudios de doctorado, se doctora y coincide precisamente que el año que él concluye el doctorado y va a solicitar una beca postdoctoral, ese año el Ministerio de Educación y el Ministerio de Investigación en España no convoca programas postdoctorales. La solicita en Portugal y se la conceden. Le conceden en Portugal una beca postdoctoral y aparece vinculado a la Universidad de Évora en el equipo de investigación de una gran historiadora medieval como es la doctora Herminia Vilar, y allí vuelve a adaptar su trabajo. Herminia Vilar es especialista en todo lo que tiene relación con, y perdonar la repetición, relaciones internacionales, y entonces Néstor empieza a publicar a través de la Universidad de Évora, a través del CITSEM, el Centro de Investigación Transdisciplinar Cultura, Espacio y Memoria, documentación referida a las relaciones internacionales. Se habían estudiado siempre desde el punto de vista político las influencias, los personajes que intervenían en los tratados internacionales, las causas de los tratados internacionales, pero no su reflejo en la documentación. Esa ha sido su tercera orientación. Al mismo tiempo participa como investigador en los proyectos que, auspiciados por los sucesivos ministerios desde hace más de 10 años, se desarrollan por un equipo formado por más de 5 universidades españolas y una portuguesa, de los que ha sido investigadora principal Pilar Osto Salcedo, de la Universidad de Sevilla, y que ahora mismo es comandado por Pilar Osto Salcedo y por Miguel Calleja Puerta, que está aquí con nosotros, en donde profundiza en todo el tema del notariado. Notariado público, notariado episcopal. Por eso vuelvo a decir que él siempre se abre, siempre se adapta, ha ido adquiriendo y completando una formación que le permite tener ahora mismo publicaciones que siguen, por ejemplo, hace 2 años publicó un artículo sobre Pierre Bertin, sobre Pedro Bertin, nuestro amigo Pedro Bertin, un francés afincado en Avilés a principios del siglo XVIII, del siglo XVII, al que conoció a través de su primera investigación. Néstor Vigil es desde hace 5 años profesor de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia. Creo que cuando viajaba a Lorca no se le podía pasar por la cabeza, por la imaginación, que sería docente en esa universidad, una universidad de antigua tradición, y que allí continuaría desarrollando su actividad docente e investigadora. Y no soy yo quien les abre de la obra, es él quien lo va a hacer, ya que es su autor y es quien la conoce. Muchas gracias. Tiene la palabra el autor, Néstor Vigil Montes. Bueno, ¿qué vamos a presentar hoy? Vamos a presentar la modernización de la escribanía capitular ovetense, 1436-1460, un trabajo que se enmarcó primeramente en una tesis doctoral que se desarrolló entre 2008 y 2013 en la Universidad de Oviedo, bajo la dirección de María Josefa Sanfuentes, catedrática
de Ciencias y Técnicas Historiográficas, y que para mí fue la mejor directora que pude tener, porque siempre fue un apoyo, Pepa siempre estuvo ahí, y gracias a ella pues conseguí partir desde ser un investigador novel a poder presentar el primer trabajo, un gran trabajo que tenéis hoy con vosotros ya publicado. Este trabajo formó parte del programa de doctorado de la Ciudad Medieval, de la Universidad de Oviedo, y fue apoyado por una beca de formación del profesorado universitario del entonces Ministerio de Educación, digo de entonces porque es una de estas becas que va cambiando continuamente de ministerio. La tesis se defendió, como bien dijo Pepa, el lejano ya 4 de julio de 2013. En el tribunal lo compusieron el profesor Miguel Calleja Puerta de la Universidad de Oviedo, que hoy nos acompaña, la profesora Carmen del Camino Martínez de la Universidad de Sevilla y la profesora Cristina Cuña de la Universidad de Oporto. Además, contó con 2 informes favorables de otros 2 especialistas importantes internacionales, como fueron el profesor Benoît Michel Toc de la Universidad de Estrasburgo y la profesora Cristina Manteñá de la Universidad de Roma La Sapienza. El trabajo fue valorado con un apto cum laude, que era la máxima calificación por aquel entonces, y además obtuvo el reconocimiento del doctorado internacional. Y posteriormente, con el trabajo, fue premiado con el 34º premio Juan Uría Río, que se concedió el 4 de diciembre de 2014 por parte de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. El premio Juan Uría Río, bueno, muchos de vosotros lo conoceréis, es uno de los premios más importantes sobre cultura asturiana para trabajos de investigación en historia, en filología y en historia de la música. En el tribunal del premio estuvieron Alejandro Calvo, viceconsejero, estuvo Andrés Martínez Vega, subdirector del RIDEA, estuvo la profesora María Soledad Beltrán Suárez, profesora de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, estuvo María Concepción Paredes Naves, hoy también presente, directora del Archivo Histórico de Asturias, y estuvo también Carmen Martínez, jefa del Servicio de Promoción Cultural, Archivos, Museos y Bibliotecas del Principado de Asturias. Además, cabe destacar que el trabajo, incluso estando inédito desde ese 2013 hasta el año pasado, fue ya citado en más de 10 ocasiones por especialistas, no solo de Oviedo, sino de diversas universidades de España y también a nivel internacional. Por tanto, era un trabajo necesario, un trabajo que ya se cita 10 veces sin estar publicado, es un trabajo que lo demanda la comunidad investigadora. Claro está que todo trabajo de tesis doctoral es un trabajo a muy largo plazo, es un trabajo de 4 o 5 años, en el cual es imposible desarrollarlo si uno no tiene grandes apoyos, y es el momento de realizar los pertinentes agradecimientos. El primero y más importante de todos ellos, vuelvo a reiterar mis agradecimientos a mi directora de tesis, la profesora María Josefa Sanfuentes. También me gustaría agradecer a los archivos donde desarrollé mi trabajo, sobre todo en el archivo de la Catedral de Oviedo. Hoy tenemos con nosotros a su archivero canónigo, don Agustín Nevia Ballina, que me brindó un acceso muy cómodo a los documentos. Nunca he tenido ningún problema para acceder a cualquiera de los tesoros archivísticos que se conservan en la Catedral de Oviedo. Asimismo, he de agradecer también a Luis Miguel de la Cruz Herranz, jefe de la sección Clero del Archivo Histórico Nacional, por facilitarme el acceso a los documentos que están en ese archivo, porque parte de la documentación que era del Cabildo de la Catedral de Oviedo fue a este Archivo Histórico Nacional como parte del proceso de desamortización en el siglo XIX. Allí se mantuvo y, por tanto, tenemos unos fondos que están troceados en 2 archivos diferentes. 2 fondos, no, mejor dicho, un fondo que fue troceado, un fondo original, y que ahora forma parte de 2 fondos diferentes en 2
archivos. También he de agradecer, claro está, al Real Instituto de Estudios Asturianos por la publicación de la obra. Este tipo de trabajos no suelen ser los más comerciales, a pesar de tener una gran importancia a nivel de investigación, pero gracias a instituciones como el Real Instituto de Estudios Asturianos, pues pueden verse adelante este tipo de publicaciones que tienen mucho esfuerzo y que es necesario que sea compartido con la comunidad universitaria. También he de agradecer a Guillermo Mayona Vázquez su trabajo como fotógrafo en el archivo de la Catedral de Oviedo. Fue quien se encargó de rehacer todo el material para que pudiera tener una calidad suficiente para la publicación del libro. También he de agradecer a Miguel Calleja Puerta como director del grupo de investigación DocuLab, porque se encargó de financiar los derechos de imagen del Archivo Histórico Nacional. Y evidentemente también tengo que felicitar a todos mis compañeros, a todos mis amigos, a todos mis familiares con los que compartí esos buenos y malos momentos a la hora de redactar y defender la tesis doctoral. Y sobre todo hoy me quiero acordar de dos personas que están aquí ausentes de mi familia. Uno de ellos es mi abuelo, que lamentablemente falleció hace ya casi un año, y otro es mi padre, que actualmente se encuentra en el hospital luchando contra una enfermedad muy fuerte, pero de la cual acabará saliendo vencedor, y dentro de poco, en el próximo acto, seguro que estará. Ambas personas han sido muy importantes en mi trayectoria académica, me inculcaron el amor por la historia, la importancia de tener unos buenos estudios, de profundizar los conocimientos, y hoy me hubiera gustado que estuvieran aquí, pero por lo menos están dentro de mí. Bueno, la modernización de la escribanía capitular ovetense 1436-1460 es un trabajo que tiene por objeto el estudio del órgano de expedición documental de la institución que gobierna la Catedral de Oviedo. Además, ¿por qué lo hemos hecho en este momento histórico? ¿Por qué estos 24 años del siglo XV? Porque es un momento histórico en el que hemos observado que hubo un cambio en el modus operandi de la producción de esta escribanía capitular. ¿Y por qué hubo ese cambio en el modus operandi? Pues para dar respuesta a las crecientes necesidades escriturarias y así poder controlar la explotación del patrimonio capitular, tanto el rural como el urbano. Recordemos que la Catedral de Oviedo era el principal propietario inmobiliario de la ciudad de Oviedo en época medieval. Y es que además todo ello coincidió con una etapa de recuperación económica tras la crisis del siglo XIV, una época en la que diversas guerras, episodios de hambres, incluso la famosa peste bubónica, acabaron diezmando la población, y esto supuso una falta de mano de obra y, por tanto, el deterioro del patrimonio capitular. Muchas propiedades capitulares quedaron sin arrendatarios, sin personas que las trabajaran, y el Cabildo Catedralicio de Oviedo se vio a principios del siglo XV con un gran patrimonio, pero un gran patrimonio sin trabajadores. Necesitaba que volvieran de nuevo a trabajarse esas tierras, y por ello se vio con la necesidad de recurrir a contratos de explotación del usufructo, y sobre todo a un contrato en particular, el contrato de foro o aforamiento. Es un contrato de cesión del dominio a largo plazo, muchas veces podía ser perpetuidad, podía ser a varias voces, es decir, a varias vidas, es decir, que lo podían transmitir a X herederos, o podía ser vitalicio. Y este contrato además era con una baja renta, pero con la contraprestación de que
de que se mantuviera o se mejorara ese bien, es decir, se les daba un bien, se les daba el usufructo de un bien a largo plazo, a bajo coste, y esto, la contrapartida es que esa persona iba a estar preocupada por mejorar ese bien, esos bienes que necesitaba el Cabildo Catedralicio volver a poner en explotación. Y además hubo un gran movimiento de especulación con estos contratos de foro. Muchos de ellos eran contratos de grandes lotes que después se otorgaban a los propios canónigos, se iban cuarteando. Incluso llegó a existir un mercado de compraventa de contratos, se llegó a especular con este tipo de contratos. ¿Y por qué es importante este estudio dentro de la diplomática capitular? Pues porque, como bien señaló María Josefa Sanfuentes, es uno de los estudios pioneros en abordar de forma sistemática los diferentes aspectos de una escribanía capitular. Por ejemplo, nos preguntamos que quiénes eran los que se encargaban de escribir, y hemos encontrado como respuesta que eran notarios. La Iglesia tenía a su servicio a diferentes notarios, es decir, profesionales con la autoridad para validar contratos privados y nombrados bien en virtud de una delegación regia, es decir, la Catedral de Oviedo tenía derecho a nombrar un escribano público de la Iglesia de Oviedo, que era un escribano derivado de la autoridad regia en virtud del tercio episcopal de la jurisdicción de Oviedo, o bien por virtud de la delegación del poder del Papa, que eran los notarios apostólicos. Y además observamos que dentro de estos notarios que trabajaban para la Iglesia de Oviedo existía una cierta jerarquización. Había un notario que podemos llamar notario titular, que era el que abarcaba más de un 90% de los negocios, que en esta época ostentaron el cargo dos personas: Ruy Fernández, notario apostólico, y Juan Fernández de la Rúa, escribano público por la Iglesia de Oviedo. Y asimismo, alrededor de ellos trabajaron una serie de notarios excusadores, y los llamamos excusadores porque actuaban de forma muy esporádica para cubrir ciertas bajas, podemos llamarlo en cierta medida moderna bajas, de los notarios titulares. Y este cuerpo de notarios excusadores estaba conformado al menos por 5 notarios apostólicos en la época que hemos estudiado. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo escribían esos documentos? Pues observamos ciertas diferencias en las escrituras de estos notarios. Por una parte, Juan Fernández de la Rúa, que era el escribano público por la Iglesia de Oviedo, es decir, el de autoridad regia, empleó una gótica precortesana, mientras que los diferentes notarios apostólicos se decantaron por una gótica bastarda, una escritura de origen francés que triunfó en aquella época en la Cancillería Apostólica y que tuvo mucha influencia en estos notarios apostólicos de nombramiento papal. Y además, aparte de utilizar estas variantes de la escritura gótica, ambos, tanto Juan Fernández de la Rúa como los notarios apostólicos, utilizaron diversas variedades dependiendo del producto que estaban escribiendo. Por ejemplo, podían utilizar una gótica formada en los detalles más solemnes de los documentos, en las líneas de Cancillería, la primera línea o la última línea de los documentos. Podían utilizar una gótica usual para las expediciones notariales. Sin embargo, para los libros administrativos, para los libros de uso corriente interno del Cabildo Catedralicio, emplearon una gótica corriente. Otra cuestión que nos interesó fue estudiar qué tipo de negocios registraron, escrituraron en esos productos. Por una parte, se asentaron asuntos internos del gobierno del Cabildo Catedralicio. Tenemos, por ejemplo, ordenamientos, o sea, los propios códigos jurídicos internos que se dotaba el Cabildo, mandatos, tomación de raciones, sentencias. Tenemos también recepciones de beneficiados, es decir, cuando se nombraba a un nuevo canónigo, a un nuevo compañero, nombramientos de cargos, generalmente de arcedianatos, libramientos,
concesiones de gracias, entre ellas las concesiones de becas. Sí, señores, en el siglo XV el Cabildo Catedralicio otorgaba a sus miembros ciertas ayudas para que pudieran estudiar en la Universidad de Salamanca. Eso sí, les exigían a cambio el libro con las notas para que vieran que esa ayuda tenía un fruto. Y además también se registraban las subastas internas de propiedad capitular. Además, también se asentaron contratos de naturaleza notarial, como foros, renuncias de foros, traspasos de foros, arrendamientos, mamposterías, donaciones pro anima, muy importantes para formar el patrimonio capitular, poderes, cartas de pago. De hecho, voy a destacar una carta de pago que dio para un artículo que también publiqué aquí en el Boletín de Letras del Real Instituto de Estudios Asturianos. Se trata de una carta de pago que encontramos con las cuentas del proceso de obtención de la bula de la Santa Indulgencia en 1439. Se conocía perfectamente la bula, se conocía perfectamente también lo que suponía la celebración de la indulgencia, pero no se había hallado esta carta de pago que nos cuenta detalles de cómo se financiaba la compra de una bula y todas las vicisitudes que entrañaba el enviar a una serie de canónigos hasta Roma a negociar esa bula. Dentro de toda esta pléyade de diferentes tipologías, cabe destacar que la mayor parte de los documentos, la inmensa mayor parte de los documentos, están en asuntos relacionados con los foros, con este contrato de traspaso de propiedad. De hecho, representan el 56% de los contratos notariales y el 47% de los asuntos internos que gestionaba el Cabildo Catedralicio. Por tanto, en el contrato de foro tenemos una de las explicaciones de por qué necesitaron crear una serie de productos. Y esa es la última pregunta a la que vamos a dar respuesta. ¿Qué productos hacía la escribanía capitular para dar respuesta a esas necesidades? El primero de ellos son los libros de actas, bueno, mejor dicho, los cuadernos de actas, porque el primer libro de actas no se escribió hasta 1508, que lo estudió en su tesis doctoral Jaime Fernández Sanfelices, y estos libros de actas fueron creados al menos a partir de 1436, esa es la primera constancia que tenemos, y fueron creados para sentar todo lo acordado en las asambleas capitulares, es decir, todo lo que se acordaba de forma colegiada por el Cabildo Catedralicio, tanto los acuerdos internos como los contratos notariales, iban a parar a esos cuadernos de actas, es decir, eran la base de toda la producción de la escribanía capitular ovetense. Y por ello, incluso tuvieron la función de registros. Vemos que en algunos de ellos hay notas de expedición de documentos, lo que nos quiere indicar que fueron empleados por estos notarios para expedir posteriormente los documentos. También contamos con expediciones notariales, las tenemos en formato aislado, tanto en pergamino como algunas en papel. Por ejemplo, la carta de pago para la compra de la indulgencia estaba en un cuadernillo en papel. Y tenemos sobre todo una cuestión que dio pie al trabajo para el DEA, para el Diploma de Estudios Avanzados, que fue un códice de documentos, es decir, un formato librario en el cual los notarios fueron escribiendo los documentos originales uno tras otro en el mismo códice, todos los documentos que iban dirigidos al propio Cabildo Catedralicio. Este tipo de libros es muy raro en época medieval, después será un poco más común, pero se hacen frecuentes cuando hay un cliente preferente de un notario que tiene mucha producción documental, que es otorgante mucha producción documental y puede exigir
a esos notarios que les escriban en ese formato especial. Y además también conservamos un pequeño fragmento de un libro de notas, que es una cuestión que no suele ser habitual. Lo normal es que las notas, la primera escritura de los documentos, el borrador o minuta del documento, se deseche una vez expedido el documento original. Además, contamos con un registro notarial, y esto también es un hecho importante. ¿Por qué? Porque es uno de los pocos que se conocen para Castilla para antes del 1450. Hay, no sé exactamente, 10 o 15 registros para Castilla antes de esa fecha. Por tanto, es un libro de enorme importancia. Digo Castilla porque si nos vamos, por ejemplo, a la Corona de Aragón, en la Corona de Aragón hay centenares de registros, pero en el caso de Castilla, pues no hubo esa conservación tan celosa de ese tipo de documentos. Además, se crearon nuevos instrumentos de gestión económica, como los libros de remates de rentas, en los que se asentaban los cambios en la explotación de las propiedades del cabildo. Estos están especializados en cada una de las propiedades. Ocupaba una de las páginas del libro y se iban asentando los diferentes cambios en la propiedad. Como os dije, como señalé, hubo cierta especulación con estos bienes y por tanto hubo continuos cambios en la propiedad. El cabildo tenía que llevar un cierto control de estos cambios para saber quién era el propietario efectivo de ese contrato de foro. Y además también se reformaron instrumentos de gestión económica como los libros de aniversarias, esos libros que fueron herederos de los obituarios de los libros de calendas 1 y 2, en los que se asentaron las rentas de los bienes que fueron adquiridos por el cabildo a través de las donaciones pro animo. Todos estos productos, además, estaban interrelacionados entre sí y llegaron a conformar lo que definimos como arquitectura documental. Es decir, que un mismo contrato de foro podía estar asentado en diferentes productos. Podía estar asentado, en primer lugar, en el libro de actas capitulares. ¿Por qué? Porque fue una decisión tomada por el cabildo de forma colegiada en la asamblea. Pudo ser también, lo podemos encontrar también como expedición documental. ¿Por qué? Porque era un contrato de tipo notarial y tenía que expedirse. Además, tenía que expedirse normalmente los foros por duplicado. Un original para el propietario y otro original para el usufructuario. Y en ocasiones incluso encontramos los dos. Hay ocasiones en las cuales se recuperó el contrato que iba para el usufructuario, volvió para el archivo de la Catedral de Oviedo. Podía estar también asentado en el libro de remates de rentas, o en el registro, o también en el libro de aniversarias si era un bien que pertenecía a esas aniversarias del Cabildo Catedralicio. Por tanto, podía aparecer un mismo negocio en diferentes productos que estaban cumpliendo diferentes funciones. Y, finalmente, también tenemos que destacar el trabajo de edición de fuentes que se encuentra en ese CD de anexos. Es un trabajo voluminoso que, gracias a la tecnología, pues se puede ofrecer de manera más fácil. Es un trabajo importante, es el trabajo, como yo diría, el trabajo oscuro, el que no se ve, el menos vistoso, pero igual el que implica tanto más trabajo que el estudio. Y resultará, en un futuro, fundamental para nuevos estudios en diplomática capitular y nuevos estudios también en historia medieval de Asturias, porque nos resultan unas fuentes de enorme importancia para conocer el siglo XV de nuestra región. En ese CD pueden encontrar un registro con 1618 entradas de todo lo que se acordó en el Cabildo Catedralicio de Oviedo entre 1436 y 1460. Y aparte pueden encontrar la edición de los 128 originales que se conservan para la mencionada cronología y de los 5 primeros cuadernos de actas de la Catedral de Oviedo. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia y espero que encuentren en el libro pues
un trabajo interesante sobre todas estas cuestiones que hemos hablado. Muchas gracias. Pues muchas gracias por esta lección estupenda y como es costumbre en la casa, si abrimos un turno de intervenciones, si alguien quiere decir algo, preguntar algo al autor, comentar algo o corregirlo incluso. ¿Admites correcciones también? Admito correcciones, siempre. La ciencia siempre admite correcciones. Perfecto. Era ironía, pero no. Adelante, ¿alguien se anima a preguntar algo o no? Sí. ¿En qué está escrito lo de la catedral? ¿En latín? La documentación del siglo XV ya está en castellano, en castellano medieval, muy a pesar de lo que dicen mis alumnos, que ya no les gusta ni siquiera leer en castellano medieval. Digo, pues el próximo año os lo pongo en latín. Normalmente la documentación de Castilla, a partir del siglo XIII-XIV, comenzó a abandonar el latín, un movimiento que tuvo a su artífice en Alfonso X el Sabio, que fue quien quien estableció como estándar de la Cancillería castellana el propio castellano, y a partir de ahí los diferentes organismos de expedición documental se fueron progresivamente adaptando al castellano. Por tanto, toda la documentación generada por el Cabildo Catedralicio en el siglo XV está en castellano. Sí, ¿alguna otra pregunta, observación? Pues nada, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a la presentadora de este libro magnífico y muchas gracias al autor. Muchas gracias. Y a leerlo. Muchas gracias. Buenas tardes.